FEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un músico mexicano muy famoso en el Porfiriato por la música de época que compuso. Él es Manuel M. Ponce y para ello nos acompaña un historiador que además es músico y que actualmente está haciendo una investigación al respecto desde la maestría en estudios históricos de la Facultad de Filosofía. Él es Roberto de la Peña. Hola Roberto, gracias por acompañarnos. Hola Ana, sí, encantado de estar aquí. Gracias. Oye, platícanos del personaje porque igual que don Juventino Rosas, Manuel M. Ponce, pues nos suena como a Porfiriato, como a Balsecito, pero realmente no sabemos más de él. Dinos quién fue, dónde nació, por qué es importante. Ok, sí, pues Manuel M. Ponce nació en Fresnillo, Zacatecas, y pues es un músico muy importante porque es considerado el padre del nacionalismo musical mexicano. Y pues hizo mucha obra, sobre todo la música para guitarra que compuso es de mucha importancia. Entre otras obras, música también popular, pero siempre con un distintivo de la música sinfónica y de la música instrumental. Era, no sé si sea correcto decirlo, academicista, ¿verdad? Es decir, es un músico de conservatorio hecho y derecho. Sí, esa es su línea como de música. Se formó en Europa, entonces tiene esa formación europea, sobre todo de música del romanticismo, que pues ya después en sus facetas tuvo pues una evolución como compositor y como músico. Me decías que había compuesto como una variedad de música, dices que para guitarra, ¿qué otros tipo de música compuso? Pues bueno, música de ese tiempo que encontramos de composiciones de Ponce, sonatas, hay también algunas mazurcas, pues rapsodias, ¿sí? Como la rapsodia cubana, la rapsodia mexicana, que si escuchamos la rapsodia mexicana nos da la idea de las mañanitas. Entonces, entre danzas o piezas ya sea para trío de cuerdas o para piano, pues mucho. El piano fue su instrumento principal, el que dominó con mayor habilidad. Y hay una canción muy famosa de la época de las abuelas, bisabuelas, para ti bisabuelas, para mí abuelas, que se llama Estrellita. Estrellita, sí. ¿Verdad? Sí, es una canción que a Ponce le dio muchos dolores de cabeza porque nunca pudo registrarla o digamos, exigirla como obra patentada por él. ¿Por qué? Pues porque desde que la compuso no se sabe bien quién fue qué casa editorial fue la que registró y la grabó. Ahí estamos a finales del siglo XIX, entonces la casa editorial Wagner y Levien, pues ellos imprimían la música. Al parecer ellos tenían los permisos, pero bueno, ya después el propio Ponce, años después, como vio que su canción era muy popular alrededor del mundo y él no tenía mucho dinero, por así decirlo, o quería exigir algo de las ganancias, intentó por todos los medios encontrar el registro de la pieza, o bueno, hacer un registro propiamente dicho, y no lo logró. Entonces, pues nunca recibió un peso de esta canción tan famosa que se popularizó por ser
parte del encore de los conciertos, o sea, como la última canción que tocaban. Ujú. Entonces, bueno, pues ahí vemos a un personaje frustrado porque pues no pudo registrar u obtener las regalías de su Canción más popular. composición. Sí, fíjate que es tan famosa que ahora cuando los tenores graban música de época, siempre la incluyen. Claro. Es como de las más famosas que se han compuesto, ¿verdad? Sí, es parte de este repertorio de música del Porfiriato, incluso, pues sí, de la música nacionalista, como le llaman. Oye, yo te preguntaba, ¿por qué el padre del nacionalismo? A nosotros en la escuela nos dicen, los padres del nacionalismo en cuanto a música, porque, bueno, ubiquemos a los televidentes, termina la revolución. Bueno, en el Porfiriato todo es como afrancesado, como extranjero, los mariachis no son cookies o pertenecen Sí. al pópulo, ¿no? Todo muy elitista, muy extranjero. Y llega el triunfo de la revolución y entonces hay que renacer como Estado-nación, como con una identidad propia, con este nacionalismo postrevolucionario, que por ejemplo en la pintura lo vamos a ver con los murales de Diego Rivera, de Siqueiros. Sí, exactamente. ¿No? Y en la música te decía, bueno, Frida Kahlo, ¿quién se me está pasando? Revueltas, José Clemente Orozco, Orozco. ¿no? Y en la música siempre nos dicen, no, es que los padres del nacionalismo postrevolucionario son Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, ¿verdad? Así es. Y también Manuel Ponce. Recordemos que Manuel Ponce es mayor que Carlos Chávez y que Silvestre Revueltas. Y pues fue el primer músico que se interesó realmente por entender lo que sentía el pueblo en cuestión musical. Ya después de la revolución, o incluso pues en plena revolución, quizás. Y pues por eso también en este ambiente artístico, cultural de la Ciudad de México de los años 1910, 1920, pues todos estos intelectuales y nacionalistas, obviamente, y también artistas, pues estaban en una misma línea de como resaltar el orgullo de ser producción mexicano, nacionalista, exactamente. Ajá. Y también, pues hay nacionalismos como el indigenismo, ¿no? Entonces, también la influencia de Europa, pues era una cosa de la que no se podían desprender. Aunque era un país renovado, por así decirlo, por la revolución, no podían tan fácilmente quitarse las ideas afrancesadas o provenientes de países como Alemania también. Entonces, bueno, la revolución y en Europa la Primera Guerra Mundial, pues precisamente marcan estos movimientos tanto en la música como en la política, que bueno, pues se ve reflejado en el arte. Y sí, efectivamente la música nacionalista pues quiere rescatar o enaltecer esos sentimientos patrióticos, pero bueno, pues yo considero que aún con un peso muy, muy importante sobre la música en sí hecha en México por la influencia europea, todavía existía eso. Oye, ¿y en qué consiste que le llamen el padre del nacionalismo? Es decir, que estas canciones, melodías muy populares que son del pueblo, él como músico de conservatorio súper formado, las interpreta y las da a conocer, o por qué le llaman así. Sí, efectivamente, porque dentro de su cultura
Manuel M. Ponce, recordemos que viene de Zacatecas, pero vivió también en Aguascalientes. Entonces, este bajío, muy, pues todavía muy pueblerino, muy con rasgos mexicanos muy todavía ¿Provincianones? provincianos y pues donde se puede rastrear incluso música o canciones de la colonia incluso, que todavía sobrevivieron. Pues él tiene esa sensibilidad que logra captar la esencia de esta música. Y pues también en ese momento, también una de las corrientes de estudio, que es el folclorismo, pues estaba muy fuerte. Entonces, por medio de este folclorismo, ellos también querían presentar la música de su país, que en este caso, pues México, en la zona del Bajío, muy arraigado con costumbres todavía de antaño. Y pues todo este repertorio musical que pues, era parte de la sabiduría popular, por así decirlo, pues Manuel M. Ponce lo que intenta es presentarlo de una manera más estructurada con la música de conservatorio, como decíamos. ¿Y con las mañanitas qué hizo, por ejemplo? Bueno, pues la Rapsodia Mexicana es una muestra de cómo tomó la melodía de las mañanitas. Cuando escuchamos esa pieza, no escuchamos las mañanitas tal cual, así como las conocemos, pero en distintos fragmentos es como muy claro que se trata de las mañanitas. Entonces, bueno, ya después O sea, me imagino que... su música, tú cantas las mañanitas y la música es de Manuel M. Ponce, de esta pieza que dices. Sí, Rapsodia Mexicana. Y también escribió, por ejemplo, Rapsodia Cubana, que en el tiempo que fue a Cuba, pues se inspiró en la música de Cuba. Entonces, sí, lo que hacía Manuel María Ponce, es que a donde iba, pues absorbía la cultura musical. Y eso pues lo hizo ser muy aceptado tanto en Cuba como en Europa y pues en muchos países de Latinoamérica también, ya posterior. Y tu investigación se centra específicamente, como es en estudios históricos, se centra en una gaceta musical que entiendo dirigió Manuel M. Ponce. Y ahí ya hablamos de un Manuel M. Ponce como cosmopolita que está siendo reconocido en Europa, ¿verdad? Platícanos de esa faceta, por favor. Sí. Manuel M. Ponce viaja a Europa en 1925 por su segundo viaje. Llega directamente a París para tomar estudios con Paul Dukas, que es el maestro de composición en la Escuela Normal de Música de París, donde también impartía clase Nadia Boulanger, que es una maestra de composición súper famosa y exitosa porque formó a muchos músicos, sobre todo norteamericanos, que después harían grandes éxitos, ¿no? Pero bueno, en ese ambiente parisino, que en ese momento de los años 20 era muy cosmopolita, era el boom del arte de entreguerras, ¿no? Ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Pues el mundo tenía unas transformaciones increíbles, por ejemplo, pues la aviación, o el mundo se empezaba a abrir de una manera como nunca antes, las comunicaciones, la industria fonográfica también. Entonces, pues todos estos elementos para mí son muy importantes en el periodo donde Manuel Ponce está en París. Y hay una intención de hacer una revista musical que pudiera hablar de la música europea y de la música latinoamericana, porque en ella invitan a escribir a músicos tanto de Francia, Alemania, Suiza, como argentinos, chilenos, más escritores mexicanos. Entonces es una revista de crítica
musical, tanto por parte de músicos, compositores, músicos, así como pues formalmente de críticos, que en ese tiempo también ya estaba, las revistas pues era algo muy extendido por todos lados. Y me decías que en esa revista también colabora un escritor queretano que es poco conocido, Dolores Frías. Exactamente, el poeta José Dolores Frías, que es queretano, y bueno, pues su labor como periodista y como poeta pues es muy importante también dentro de esta generación de artistas pues, revolucionarios. Y bueno, José Dolores Frías pues, tuvo una muerte trágica en la Ciudad de México, entonces pues no se sabe mucho, creo, es un personaje que me llama mucho la atención y no se ha estudiado mucho, creo, no. ¿Murió joven? Murió joven. Él... ¿Y dices que había sido corresponsal de la Primera Guerra Mundial? Sí, exactamente. Él cubrió la Primera Guerra Mundial por parte del diario El Universal. Qué ironía si se vino a morir en el México posrevolucionario pacifista. Sí, ¿no? En 1936 murió. Entonces, bueno, pues ahí hay una conexión de músicos, escritores, literatos, críticos de la música. Pues que bueno, yo en esta revista me parece muy interesante porque de ahí se pueden ver pues las tendencias, lo que la gente estaba pensando en ese momento en París y en Latinoamérica. Me interesa mucho la cuestión de transnacional. ¿Como geopolítica? Sí, pero pues en un ámbito más musical en este caso. Y pues me da un panorama muy amplio de la música, no solo en México, no solo de estos personajes mexicanos, sino pues también con quiénes se relacionaban, cuáles eran las instituciones en las que participaron, en las editoriales incluso. Por ejemplo, la Sala Pleyel actualmente todavía es un recinto de conciertos. Y en ese momento, Pleyel pues era todo un edificio donde había oficinas, había auditorios, había tienda de pianos porque eran fabricantes de pianos. Entonces ahí se concentraba toda una vida musical increíble. Y bueno, pues en el momento de la revista, que fue en 1928, que solamente se editó en ese año, por falta de recursos, principalmente dejaron de escribirla. Hubo un incendio en esa sala donde estaban las oficinas de la Gaceta Musical, donde se juntaban a escribir o donde administraban, por así decirlo, la Gaceta. ¿Y se sabe quién la financiaba? No tengo todavía ese dato exactamente, pero bueno, he encontrado cartas. En alguna, el gobierno de México ofrece ayuda económica por medio de José Dolores Frías con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ofrecen una cantidad de dinero para el trabajo que están llevando a cabo como editores de la revista. Entonces, bueno, esa revista se mandaba ya sea a los países latinoamericanos, Argentina, Chile, he encontrado Nicaragua, El Salvador, México, Estados Unidos también, y también pues los consumidores de la revista en países como Francia, Alemania, Italia, pero que pues eran hispanohablantes, por así decirlo, y querían enterarse de la música tanto latina, bueno, latinoamericana en ese tiempo, que si decimos música latina, pues ya nos imaginamos salsa, merengue, pero no, en ese tiempo... Culta, ¿no? Digamos, sí, todavía estaba enmarcado en lo culto, y pues temas como de folclore, temas como de reseñas de grandes compositores, cosas interesantes y cosas no tan interesantes. No, por ejemplo, ¿qué no interesante? Bueno, para mí en algunos casos, ¿no?
Pues, por ejemplo, luego se me hace un poco tedioso cuando leo artículos de la historia de la música muy formal, muy clásica, pero como aspectos muy técnicos que luego, sinceramente, a veces no me son fáciles. Y eso que tú eres músico. Y eso que soy músico. Eso quiere decir que la revista era una revista hiper especializada. Solo para músicos. Sí, o cuando hablan de la estética, digo que es importante, pero yo actualmente no me siento muy interesado. Como hay otros temas, por ejemplo, hay una columna una sección de la revista que habla sobre la tecnología de ese tiempo. Y me encanta porque ahí aparecen reseñas de los discos que están llegando de Estados Unidos, algunos, de artistas nuevos. ¿Ya son LPs? Ya son discos ¿sí? Para ¿De gramófono. vinil? Sí. Entonces, por ejemplo, hay una reseña de un concierto que da Theremin, que es el inventor de este instrumento que lleva su nombre. Entonces, bueno, es la primera presentación del ingeniero Theremin en París. Y bueno, pues ya necesita conectar su máquina al sistema de electricidad para que pueda funcionar, porque si no, no funciona. Y antes toda la música, pues realmente era, pues, con los instrumentos. ¿El fonógrafo era como de cuerda? Sí, ¿verdad? Mecánico. Y por primera vez para escuchar música tienes que conectarte a la electricidad. Sí. Supongo. Bueno, ¿no? Hay unos mecánicos que pues eso hacen como eso provoca sí que funcione. Uh-huh. Y ya después sí son eléctricos. Pero bueno, sí, en ese tiempo pues también estaba en auge empezaba el cine, la cinematografía. No empezaba, pero ya estaba incluyendo música, ya estaban haciendo varios experimentos. Entonces, bueno, esa sección de tecnología me encanta de la revista. Y hay otras secciones que también me gustan, como cuando hablan de la música en América Latina, del folclore también me parece. O sea, no lo despreciaban. No, al contrario, a los europeos pues eso les parecía muy exótico y cuando, por ejemplo, Rubén M. Campos, que es uno de los escritores mexicanos que colabora, habla sobre las danzas aztecas, pues en ese tiempo fue muy innovador o conocer cómo era la música de los aztecas, muy relacionada a las danzas, ¿no? Prehispánicas, pues es increíble ubicarlo en su contexto. Qué interesante. Debió de haber sido pues un salto impresionante, porque me recordaste a la investigación que hizo Fernando Eslava, por ejemplo, con los fonógrafos y estos cilindros de cera que debieron de ser terribles porque se borraba lo que habían grabado. Y transitar al LP, o sea, ya ahí tenías siempre la música y la podías repetir 1000 veces sin tener que volver a pagar. Eso debió de haber sido como mágico para la época, ¿no? Sí, y también en esta revista se logra ver la reacción de los músicos ante las máquinas parlantes, que le llamaban, que pues, no siempre los músicos se beneficiaban de que ya existiera la música grabada, porque pues ya desplazaban en algunos espacios, ya se desplazaba pues a que el músico estuviera, digamos, en la cena de la familia rica, con el piano, que tenían que contratar a un músico, un pianista. Pues, ¿Y eso lo consignan en la revista? Eso lo hablan también, que están en desacuerdo algunos, pero pues otros dicen que pues la tecnología es también importante. Entonces sí, son varias cositas interesantes. Pues, historiador Roberto de la Peña, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Ana Ceci, y gracias a Tiempo y Memoria por la invitación. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.